vamos a hablar acerca del silogismo de la sana doctrina. ¿Qué es silogismo? Si tú lo buscas en la Real Academia de la Lengua, yo lo voy a buscar. Dice, es un argumento que consta de 3 preposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras 2. En otras palabras, el silogismo es un pensamiento circular. Es un pensamiento que se basa en 2 ideas y de esas 2 ideas obtenemos una conclusión, basado solamente en esas 2 ideas. Eso es un silogismo. Un silogismo es muy utilizado en la filosofía antigua y la de hoy. Esto es un silogismo. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Pedro es hombre, premisa menor. Y concluimos que luego Pedro es mortal. Otro silogismo. Ningún héroe es cobarde, premisa mayor. Algunos soldados son cobardes, premisa menor. Como consecuencia tenemos que algunos soldados no son héroes. ¿Se dan cuenta? Si ustedes van a Google e investigan qué es un silogismo, se darán cuenta que la conclusión del silogismo está basado en 2 ideas muy básicas, en 2 ideas muy elementales, sin investigación, sin ahondar, sin escudriñar, sino que solamente está basado en cosas que quizás se han dicho, ideas generales, en cosas que tal vez se han pensado o en cosas que tal vez se han supuesto, pero que no son confirmadas. Entonces, ¿por qué esta tarde vengo con el tema el silogismo de la sana doctrina? Porque hoy en día, hermanos, se ha dañado, se ha prostituido, se ha de verdad contaminado el concepto o lo que se piensa de la sana doctrina. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para poder contar un testimonio. Fuimos aquí al Parque del Espigón a evangelizar. Y en ese evangelismo, primero mi esposa y yo nos encontramos a una persona de Venezuela que estaba apartada de los caminos de Dios y que le fuimos a evangelizar. Le presentamos el plan de salvación nuevamente, aunque ella nos dijo, conozco de Cristo, estoy apartada, pero era necesario que se lo presentáramos de una manera como para hacer volver esa alma al redil. Entonces le presentamos el plan de salvación, le hablamos unas cuantas cositas en amor y nos escuchó, a mi esposo y a mí nos escuchó, nos dijo amén, ¿dónde queda su iglesia? Le dije dirección. Y entonces me pregunta la pregunta que la mayoría de personas nos hace, y digo nos hace porque sé que tal vez a alguien que está acá o que va a ver el video también se la han hecho. Y dice, ¿su iglesia es sana doctrina? Y en ese momento mi esposa y yo lo que rápidamente hemos aprendido a decir, por motivos de no extendernos en una explicación, porque la explicación se hace tal vez un poco tediosa en lugares de parque, de diversión, mi esposa y yo rápidamente dijimos amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la señora sienta con la cabeza y dice amén. Y la dejamos, ella estaba con su hija, la dejamos ahí y nos fuimos a seguir evangelizando a otras almas que necesitan del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos nosotros yendo con otras personas, en otros más allácito, en el mismo Espigón, pero ya en la parte de más arribita, porque la señora la encontramos al principio, ya adentrándonos como para allá donde están las imágenes de mármol y más arriba, miramos hacia atrás y vemos que mi hija mayor, junto a una hermana que habíamos hecho equipos para evangelizar, no sabía y se le acerca nuevamente a la señora. Pero ahora la señora se había cambiado de lugar. Ya no estaba sentadita donde estaba, sino que se había ido a sentar en otro lugar. Y allí estaba con su hija sentada. Entonces mi hija fue a predicar junto a la hermana, le fueron a evangelizar otra vez. Y mi esposa y yo lo estábamos mirando de lejos. Entonces nos regresamos un poquito, de lejos le tomamos un par de fotos para testificar, para tener también de recuerdo. Pero veía que el énfasis de la hermana que andaba con mi hija no era así, como que hacía las manitos, como que hacía así. Bueno, nosotros decíamos, bueno, pues le está escuchando porque a mi esposa y a mí nos escuchó. Y nos dimos la vuelta. Bueno, mi hija llegó de mí, me dijo papi, estamos hablando del Señor. Digo, amén, mami, vaya nomás. Y otra vez se regresó. Cuando en eso ya nosotros nos fuimos y cuando volvimos nos pasan el informe. Y
la chica con mi hija que le estaban evangelizando a esta señora que mi esposa y yo evangelizamos, dice que la mandó al infierno a las dos, a mi hija y a la chica, solamente porque mi hija cargaba una falda pantalón larga y porque la chica andaba en una falda jean un poco, no digamos pequeña, normal, pero falda jean. Y porque la hermana pues andaba bien arreglada, ¿no? Como siempre salimos arreglados, la hermana andaba arreglada con su polvito en su basecita y todo, sus aretitos. Y esta hermana que nos escuchó a nosotros, que nos preguntó si somos sana doctrina, manda al infierno a mi hija y a la hermana que iba con mi hija. Entonces cuando nos dicen eso, y nosotros quedamos así, digo, ¿seguro es la misma persona? Sí, y verificamos, era la misma persona. Tenía la misma falda, porque una falda de color única en una noche única, era ella. Y entonces con mi esposa analizábamos, ya cuando llegamos a casa, y a mí y a mi esposa nos ha tocado muchas personas, y la mayoría, como le digo, amigos venezolanos, que están apartados, pero que siempre piden una iglesia sana doctrina. Pero piden una iglesia sana doctrina sin ellos ser partícipes de la sana doctrina, sin ellos conocer lo que es la sana doctrina y tener un pensamiento religioso y esquemático de la sana doctrina. Un sesgo doctrinal que nos han impartido desde hace 500 años atrás a este pueblo, a este continente, se le impartió un sesgo de que la sana doctrina es cómo vistes, qué escuchas, qué te pones, qué cargas puesto, es tu apariencia. Y mucha gente tiene por concepto que la sana doctrina es la apariencia de la persona. Mucha gente tiene por sana doctrina un pequeño eslogan, no concepto, un eslogan, algo oído, algo no explicado. Porque una vez hablando con una persona de las tantas que me he topado con la misma situación, ¿y de qué iglesia son? Son sana doctrina, pero andan apartados. Y piden sana doctrina sin ser partícipes de la misma. Y eso ya se vuelve un silogismo, se vuelve una atadura, se vuelve una maldición. Porque hay tanta gente afuera, sentada en los parques, sentada o caminando por Manta, buscando sana doctrina, pero ni siquiera saben lo que es la sana doctrina. Y si tú le preguntas, como yo muchas veces le he preguntado, ¿qué es para usted la sana doctrina? Si yo les pregunto a los que están acá escuchando este video y los que van a ver después, ¿qué es para ustedes la sana doctrina? La sana doctrina no tiene un concepto natural. Hemos escuchado tantos conceptos humanos de la sana doctrina que hemos hecho un Frankenstein de concepto. Hemos hecho un concepto híbrido, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, cogiendo de acá, como que eso fuera el concepto bíblico de la sana doctrina. Pero ese sesgo de 500 años de imposición, gracias a Dios, el Señor rompió ese velo. Y la palabra de Dios sí tiene versículos claros y específicos de lo que es la sana doctrina. No lo que yo pienso, no lo que usted piensa, no lo que le han enseñado, no lo que usted ha escuchado por ahí de que la sana doctrina está basada en la apariencia. Y entonces, ¿cómo hablamos de sana doctrina cuando no aplicamos el amor que es el principio de la doctrina de Cristo y de toda la Biblia? Cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos que hay dos hilos conductores en toda la Biblia. Hay dos hilos conductores. Escuche bien, aprenda esto. El primer hilo conductor para leer la Biblia entera es el perdón. Y el segundo hilo conductor para leer la Biblia entera es el amor. Sin perdón y amor, usted no puede leer la Biblia entera. Porque toda la Biblia, de principio a fin, me habla ¿de qué? De perdón y amor. Ahora, ¿quiere usted saber en esta tarde qué es la sana doctrina? Sin usar silogismos humanos, sin usar primicias 1, primicias 2 y conclusiones tan básicas, tan sencillas. En Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando leemos este versículo sin contexto, sin entender la palabra, sin el amor y el perdón, sin los principios bíblicos, pues podemos desordenar nuestra mente y corazón. Entonces, si yo leo eso sin contexto, yo digo, wow, entonces la sana doctrina
son cosas específicas que hablar, y no es así. La sana doctrina lo que no es hablar de cosas específicas. Eso no es sana doctrina. Ay, que el pantalón, que la falda, que las camisas hasta acá, que la corbata, que el televisor. ¿Se acuerdan? Gigi Ávila, el predicador de predicadores, Gigi Ávila, en la década de los 60, 70. ¿Qué dijo? ¿Qué llegó a decir? Que la televisión era la caja del diablo. E investigue, lea, escudriñe. Y después, un tiempo después, ¿qué pasó? Esa misma caja del diablo la usó él para transmitir sus campañas evangelísticas. Entonces, ¿Gigi Ávila estuvo mal? No. Es que la revelación de la palabra es progresiva. Y lo que para ti hoy día suena que es del diablo, para otros eso puede ser un elemento eficaz para conquistar jóvenes, para conquistar almas para Cristo. Y tú no puedes juzgar lo que tú no vives. Tú no puedes juzgar desde la posición que no te encuentras. Es como que yo te empiece a decir cómo criamos a nuestra hija Abigail. Mi hija Abigail desde el principio, ella fue molestada. Llegaba una lechuza a ver a mi hija. Mi hija tuvo experiencias con ángeles. Mi hija desapareció una noche en una neblina. Mi hija fue sanada de una fiebre a punto de morir días después de nacida. Y si yo te dijera a ti que eso yo lo viví y que si tú no vives eso, no entras en la sana doctrina, ¿qué te estoy haciendo yo? Un daño. Te estoy imponiendo mi vida, lo que yo viví, como doctrina de Cristo, y no es así, te estoy mintiendo. Porque esas son experiencias que mi esposa, yo y mi nena vivimos al principio. Experiencias únicas, basadas en el Espíritu Santo. Pero yo no te puedo a ti decir, si tú no vives lo que yo vivo, entonces estás en pecado y no eres de la sana doctrina. Y eso es lo que hoy se trata de imponer. Eso es lo que hoy lamentablemente hemos hecho de la sana doctrina. Como líderes, otros como pastores, otros como ministros, debemos enseñar a la Grace, sí, a vivir conforme a la palabra, pero no podemos imponer nuestras experiencias sobre las experiencias de otras personas. Si queremos buscar un concepto bíblico de sana doctrina, la Biblia lo tiene. ¿Para qué inventarnos cosas? Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. ¿Qué es la sana enseñanza? ¿Qué es la enseñanza pura de la palabra? Es la suma de tu palabra. O sea, la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, predicada sin seccionarla, es sana doctrina. ¿Sabía usted eso? Apúntelo por ahí si no lo sabía. Porque hasta para predicar hemos seccionado la palabra. Por ahí escuchaba una vez a una persona que decía: estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley. Mentira. ¿Qué es la ley? La ley es la Biblia. ¿Qué es la ley? La ley son los mandamientos. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios. Y no podemos decir estamos en el tiempo de la gracia y ya no en el tiempo de la ley, porque estoy desechando la palabra. Y estoy, ¿qué? Asumiendo la gracia y a veces sin la responsabilidad que la misma demanda. Porque pensamos que bajo la gracia podemos hacer lo que sea, porque ahí está Cristo que nos perdona con su sangre. ¿Y cómo se llama eso? Abusar de la gracia. ¿Por qué vemos a gente abusando de la gracia? Porque ha apartado la gracia de la ley. Y la gracia y la ley van de la mano unidas. No podemos separarlas. Si usted me predica de la gracia, tiene que unírmela con la ley. Si usted me predica de la ley, tiene que unírmela con la gracia. La gracia y la ley van unidas. Así como el ayuno y la oración son inseparables. Son totalmente inseparables. Pero hay gente que dice: no, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y ahí lo ve usted, haciendo lo que sea, como sea, viviendo su vida, inventando una religión a su manera. ¿Por qué? Porque han desechado la ley por supuestamente, entre comillas, vivir de la gracia. Gracia y ley están unidas de la mano. Amén. Otro versículo que habla acerca de la sana doctrina y que usé Salmos, que está en el Antiguo Testamento.
Ahora te voy a usar 2 de Timoteo, que está en el Nuevo Testamento. Cuando utilizamos el Antiguo y el Nuevo Testamento unidos, entrelazados, estamos predicando sana doctrina. Cuando usted me secciona el Antiguo del Nuevo, solamente porque en el Antiguo hay cosas que no le gustan y en el Nuevo sí, o viceversa, usted no está predicando sana doctrina. No se trata de predicar acerca de una santidad exterior. Se trata de predicar toda la Biblia en un complemento único, inseparable. 2 de Timoteo 3:16. Y palabra que se conecta con Salmos. Mira cómo es la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué decía Salmos? La suma de tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta cómo hay esa similitud? La suma de tu palabra es verdad. Con 2 Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda. No dice la partecita que a usted le gusta. No dice la sección que usted ha separado para que le agrade a usted. Y para con esa sección, ese único versículo, usted esté haciendo añicos a la persona. Es como la gente que dice, y con las que yo me he topado, no, es que yo busco la sana doctrina, pero no te congregas. Y el congregarse es un mandato que está desde el Antiguo Testamento. Y si usted no ha leído, lea. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando ahí espiritualmente? De lo mismo que después dice que no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Se dan cuenta cómo se usa el Antiguo y el Nuevo Testamento complementados en una sola mano? Eso es sana doctrina. El día que usted deje de seccionar el Antiguo del Nuevo, el día que usted deje de seccionar la Biblia por partes, versículos que a usted no le gusta, versículos que le gusta, y etcétera, etcétera, es ahí donde empezará a hablar la sana enseñanza, la pura enseñanza. La sana doctrina no es enviar a gente al infierno porque no se viste como tú, porque no adora como tú, porque no habla como tú, porque no vive como tú. ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama usar la palabra de una forma adulterada. Usted está adulterando la palabra porque ha adulterado el amor de Cristo, el juicio de Cristo. Aquel que puede juzgarme no te juzga. Aquel que puede apedrearte no te apedrea. Y aquel que no debió morir, murió por ti, por mí. ¿Te estás dando cuenta qué es la verdadera sana doctrina? Si tú eres una de las personas que anda por Manta caminando, sin congregarte, sin sujetarse a pastor, sin tener una vida dentro de un redil y andas buscando sana doctrina, ten mucho cuidado. Eso sí es un pensamiento del enemigo. Eso sí es un pensamiento que no te va a llevar a ninguna parte. En vez de buscar sana doctrina, sana enseñanza, busca tú vivir la sana doctrina, la sana enseñanza. Es el tiempo, chicos, hermanos que están acá conectados, pastores, líderes, porque sé que mucha gente ve estos videos. Pastores, líderes, no maleduquemos a un pueblo al decirle que no tiene que aprender teología. El que tiene y quiere, aprenda. Claro, jamás deje al Espíritu Santo de lado, jamás, porque Él es el que te va a hacer realmente vivir las Escrituras. Pero tampoco deje de estudiarla, escudriñarla, de meterte a escuelas, a seminarios. Aprende la palabra, come la palabra a cada momento, escudriña, estúdiala. Porque si no serás como muchos, impartiendo dogmas, impartiendo sesgos, cosas que ni entienden. Cuando usted aprenda a llegar a puntos de equilibrio, usted ganará almas y no discusiones. Usted se meterá en Cristo y no en la vida ajena que no le importa. Usted aprenderá a predicar a Cristo y no andar predicando de su propia vida, imponiéndole a otros para vivir.